Bueno, vamos a presentar en la tarde de hoy, de nuestras sesiones del Centro Ecuménico, la figura de San Simeón, el nuevo teólogo. Este es un monje bizantino de la Iglesia griega, y lo primero que deberíamos decir es que lo interesante hubiera sido que precisamente esta figura nos la hubiera presentado un hermano de la ortodoxia griega. Pero ha sido un poco complicado en las circunstancias actuales de la Iglesia del Patriarcado Ecuménico de Madrid, que está en un momento de cambio, de transición, encontrar a alguien que nos pudiera hacer esta caridad. Así que, pues, disculpen ustedes que van a tener que escuchar pues, la presentación de San Simeón por parte de alguien que no es un experto, ni mucho menos, ni un especialista en su teología, aunque algo la he podido conocer por diversos motivos, y que tampoco habita en la espiritualidad bizantina que alimentó la figura de este santo. Ojalá pues, tengamos pronto la oportunidad de escuchar a alguien del Oriente cristiano que nos pueda hablar con seguro más pasión y más afinidad con él. Pocos momentos de comunión existen en la vida humana, tanto a nivel natural como a nivel sobrenatural, como los encuentros interpersonales, como cuando nos encontramos las personas. Nada entrecruza tanto nuestras historias y las hace tan interdependientes como cuando aparece alguien que media, alguien que nos presenta, que nos ayuda a abrirnos, que hace fácil la conversación, que cataliza el diálogo. Esto lo sabemos bien, la mejor manera de llegar al otro siempre es un tercero. Entre dos, la mejor manera de encontrarse es a través de un tercero. Ese es el mejor camino para conocer y para iniciar la amistad con alguien. Otro amigo. ¿Cómo conocer a alguien? ¿Cómo empezar a ser amigo de alguien? Si tienes un amigo común que te presenta. La redención que nos ha regalado Jesucristo se puede también entender así. Una amistad, la del Señor, que nos abre al prójimo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús, dice el apóstol. Efectivamente, en el Señor nos hemos reconciliado todos. Por eso es la estructura misma de la fe cristiana. Estamos unidos a través de uno. Pues esta ley de la reconciliación mediada nos permite acercarnos a los grandes testigos de la tradición eclesial y de la historia de la espiritualidad con una mirada nueva, ecuménica. Podemos esperar que los grandes maestros espirituales y santos que han vivido especialmente cerca de Dios actúen de puente entre nosotros, que estamos muy marcados por las divisiones y por la violencia, ¿no? Como estamos viviendo a flor de piel durante estos días. Podemos esperar que encontrándonos con ellos, con los grandes santos de la tradición, que conociendo su vida, que conociendo su experiencia espiritual, que entendiendo su pensamiento, esto nos abra a cada uno de nosotros. En primer lugar al Señor y después al prójimo, porque esto hacen los buenos amigos, nos abren al encuentro con los demás. Pues así, con esta intención, acudimos hoy, en esta tarde, a la gran historia de San Simeón, el nuevo teólogo, cuyo milenario de su muerte, o sea, María José no es nada actual, 1000 años de su muerte han pasado, cuyo milenario de su muerte celebra la Iglesia Universal precisamente durante estos días de marzo de 2022. Murió en el año 1022 este santo. Estamos ante uno de los grandes maestros espirituales del Oriente cristiano, uno de los grandes exponentes de la síntesis mística de la Iglesia bizantina a finales del primer milenio, muy apreciado e influyente, sobre todo en el ámbito monástico, y además uno de los grandes santos de la Iglesia indivisa, porque
Falleció en el año 1022, justo antes del Gran Cisma. Y por lo tanto, un santo compartido por todas las confesiones cristianas. En Occidente, a pesar de que es un autor muy importante, su figura es mucho menos conocida, es verdad. Y por eso vamos a presentarla hoy, esperando que su biografía, que es bastante aventurera, vais a ver, nos haga hacernos a la idea de la talla del personaje. Y además, sus enseñanzas espirituales están especialmente vivas. Conectan de manera sorprendente, creo yo, y muy rápida con las preocupaciones de nuestros días, aunque hayan pasado 1000 años. Simeón nació como Jorge en el año 949, en la ciudad de Basilaion, en la Galacia asiática. Esto está cerca de la capital de Turquía hoy en día, de Ankara. De una familia noble, bizantina, cercana, con lazos con la dinastía del emperador. Y de hecho, a los 11 años, un familiar reconoce en el joven Jorge el potencial que tenía para los estudios y le ayuda y le sostiene para mudarse a Bizancio, a la capital del imperio, y proseguir allí sus estudios en la corte de los emperadores. Muy joven, a los 14 años, sin embargo, va a conocer a Simeón, el estudita, un gran monje del monasterio de Estudion, que es uno de los monasterios importantes cerca de Bizancio, que se va a convertir en su guía espiritual durante años. No sabemos mucho de la biografía de este tal Simeón, aunque en algunos tratados de vida espiritual aparecen algunos capítulos con consejos ascéticos y prácticos atribuidos a este tal Simeón, que también recibe el nombre de Eulebés, el piadoso en griego, o también se le recuerda como el viejo. Simeón el estudita, Simeón el piadoso, Simeón el viejo. Va a ser el gran padre espiritual de nuestro Simeón. Durante los siguientes años, este Jorge, el jovencísimo Jorge, va a conjugar simultáneamente una vida cortesana mundana, se dice que llegó a vivir en la misma casa del emperador, con los primeros pasos de una vida espiritual, de la mano del santo Simeón. A pesar de que no estaba en las circunstancias más adecuadas, sorprendentemente su vida de oración va a crecer y a crecer. Va a aparecer el gusto por las vigilias nocturnas, por otras experiencias ascéticas. Va a ir aprendiendo las claves de la vida en el espíritu, de las lecciones personalizadas de Simeón el Viejo. Y va a descubrir un libro titulado La ley espiritual, de un padre del desierto llamado Marcos, el asceta, que le impresiona con sus análisis de la sanación espiritual interior y del despertar de la conciencia cristiana. Poco a poco, el corazón de Jorge va tensándose, va cargándose de presencia de Dios, a medida que su biografía se acerca a la encrucijada que han atravesado todos los santos, que es la encrucijada del joven rico. Llegará un momento de su vida en el que efectivamente se le presente la misma decisión. Aquellas palabras del maestro: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, luego ven y sígueme. Efectivamente, llega un momento en la vida en el que o se es de Dios o se es del mundo. Con 27 años, Jorge se decanta por seguir radicalmente a Jesucristo. Y en el año 976 entra en el monasterio de Estudion como discípulo de su padre espiritual Simeón el Pío. Le admira tanto que toma su mismo nombre de religión, cambia su Jorge del mundo, del siglo, por el Simeón. Él mismo se va a llamar Simeón. Y se entrega con celo, con el celo de los jóvenes novicios, a un ascetismo radical, despreciando un poco las costumbres rituales y ascéticas del monasterio, que le parecen decadentes. Esto le pasa en realidad a todos los consagrados, ¿no? Cuando dicen que sí al Señor, entran en el seminario o entran en el monasterio, siempre se creen que van a ser ellos los más ascetas y los más radicales de todos, ¿no?
y ven a los viejos monjes que llevan así ya muchos años de entrega y viven las cosas con cierta tranquilidad y con cierta serenidad del ánimo, y les parecen siempre un poco flojos. Esta tensión entre jóvenes y viejos se da en todas las casas. Pero Simeón es muy radical y se enfrenta abiertamente con la comunidad y con el abad del monasterio, hasta que este conflicto se hace insostenible, por lo que el joven Simeón es expulsado del monasterio a los pocos meses de su ingreso. Dócil a la santa obediencia y aconsejado por su padre espiritual, pide el ingreso en otro monasterio, el monasterio de San Mamés, al oeste de Constantinopla, y no muy lejano de Estudión y de su venerado Simeón. San Mamés va a ser el hogar espiritual durante casi toda su vida monástica, aunque cuando el joven Simeón recomenzaba el noviciado, la comunidad de San Mamés era bastante decadente, mundana y relajada. Esto le había sucedido a muchas de las comunidades bizantinas de aquel siglo IX-X, que se habían enriquecido muchísimo con los siglos, especialmente tras su victoria en la herejía iconoclasta. En el siglo VIII había habido un gran conflicto dogmático y social en Bizancio en torno a la cuestión de los iconos, un gran conflicto que habían vencido los monjes, y fruto de esta victoria los monjes se habían convertido en una referencia cultural del Imperio bizantino. Y esto los había hecho muy influyentes políticamente. Estaban muy metidos en las decisiones políticas del emperador y económicamente. Habían acumulado durante un par de siglos tierras, tesoros artísticos, negocios. Sabemos bien que esto no hace nunca ningún favor a la vida de la Iglesia, y efectivamente los monasterios bizantinos del siglo X estaban muy relajados. Esto es lo que se encuentra Simeón al llegar a San Mamés. El exigente Simeón, por eso, destaca pronto en este ambiente, de cierta ruina física y espiritual. Y de hecho, en apenas 3 años, es aceptado como monje tonsurado, se le ordena presbítero y se le elige abad del monasterio en el que ha entrado. Jovencito, ¿eh? Tiene apenas 31 años y lleva 3 años de monje y ya es el abad. También porque debía tener una talla humana y espiritual muy imponente, ¿no? Que no pasaba desapercibida. Esta sería la misión eclesial que Dios le estaba guardando para toda su vida, pues en ella envejeció durante los siguientes 25 años. Fue abad de San Mamés durante 25 años, toda su vida monástica. Como un verdadero padre espiritual, Simeón insufló una nueva vida, renovó la vida de sus hermanos monjes. La reorientó hacia el ascetismo, hacia el ayuno, hacia la sencillez de vida, hacia la oración constante y hacia la guarda del corazón. En cualquier caso, la reforma de Simeón no estuvo lejos de la controversia, claro. Muchos monjes estaban descontentos con sus novedades e incluso protagonizaron algunas revueltas internas dentro de la comunidad. Pero Simeón contaba siempre con el apoyo del patriarca de Constantinopla y consiguió superar una y otra vez estas crisis, buscando la reconciliación con sus monjes, a los que defendía y buscaba incluso cuando eran expulsados del monasterio como castigo por su desobediencia. En cualquier caso, tras 25 años como abad, en el año 1005, Simeón, cansado de rechazos y sospechas de obispos y monjes, dimite como abad de San Mamés, designando a uno de sus discípulos como nueva cabeza de la comunidad, y se entrega a una vida más solitaria y orante como ermitaño de su monasterio. Siendo un hondo maestro espiritual como era, buscó renovar la experiencia espiritual de la plegaria y de la liturgia, indicando una introducción más afectiva en el misterio de Dios. De su etapa como abad conservamos sus discursos, que son 34 charlas preparadas para los monjes de su comunidad y para algunos interesados en la vida espiritual, que con mucha probabilidad ofrecía en la liturgia matinal,
y que posiblemente fueron recopiladas y editadas por el mismo Simeón. Estos discursos son su obra más importante, donde mejor se descubre su pensamiento, con un estilo muy transparente, muy directo, muy sincero, muy humilde, poblado de vivencias personales, lo cual le convierte en un teólogo bastante único en su época. Esta no era la manera de enseñar entre los más grandes maestros y teólogos del siglo X. Son conferencias ocasionales, motivadas pues, por las fiestas litúrgicas, a veces sin razón muy aparente, pero siempre aparecen dos temas favorecidos por San Simeón. Por un lado, las lecciones tradicionales de la espiritualidad oriental sobre la fe y la ascesis como vía de experiencia directa de Dios. Vamos a verlo. Se trata de uno de los subrayados propios de San Simeón, que verdaderamente ha elaborado una teología de la purificación. A nosotros no nos gusta mucho esta palabra en nuestros tiempos, porque nosotros hemos conocido una cierta ascética muy decadente, muy pendiente de las formas, muy pendiente de los voluntarismos. Y además, todos estamos educados por esta idolatría al bienestar y a la salud en la que vivimos en este mundo. Pero es verdad que la ascesis es una experiencia elemental de la fe cristiana a la que todos estamos llamados. En efecto, se puede hablar de una vocación universal a la ascética. Si de verdad nos tomamos en serio la llamada universal a la santidad y queremos creyentes maduros, se puede hablar de una llamada universal también a la ascesis. Para Simeón, esta vía ascética es sobre todo una experiencia de conversión. Esto es lo que él pide. Que desde su punto de vista se tiene que expresar como dolor de los pecados, como compunción, este término tan querido por la espiritualidad oriental, y que disponga al corazón a las lágrimas, que es un carisma valoradísimo por San Simeón. El monje Simeón defiende la necesidad absoluta de las lágrimas de la conversión para unirse místicamente con Dios. En esto seguía una intuición de su anciano padre espiritual, de Simeón el Piadoso, que defendía, fijaos, que nadie se acercara a los sacramentos sin lágrimas. Que nadie se acercara a la Eucaristía sin lágrimas. Formulando una especie como de relación circular. Las lágrimas, por una parte, eran un fruto del Espíritu Santo y por otra parte, eran una manifestación de un afecto especial por la persona del Paráclito, que era atraído por estas lágrimas. Os voy a leer una de las composiciones maduras de Simeón, una especie como de oración penitencial, muy bella, una especie como de súplica a Dios, una oración pidiendo lágrimas para convertir su corazón. Dice: concédeme humildad, Señor, y una mano auxiliadora. Purifica la impureza de mi alma. Concédeme lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de compunción, lágrimas de salvación, lágrimas que disipen las tinieblas de mi inteligencia y me hagan brillar con un resplandor celestial. Se ve muy bien que estas lágrimas no son sentimentalismo, no es una mera emoción. Se expresan y se describen con una verdadera altura teológica. Son, por lo tanto, lágrimas que acompañan la experiencia de la conversión, que sabemos que es una gracia que se nos da, un don del Espíritu, que cuando es acogido produce en nosotros siempre un dinamismo de crecimiento. Simeón está reiterando, está subrayando algo clásico en la vida cristiana, que es la vida moral, que se desarrolla a través de los mandamientos y de las virtudes. Pero a mí me resulta muy interesante la perspectiva espiritual, neumatológica, que da a estos argumentos morales. Nada vale en estos esfuerzos lo que nos cuesta a veces cumplir los mandamientos, lo que nos cuesta a veces
vivir virtuosos. Nada valen estos esfuerzos sin el aliento del Espíritu, sin su unción, que las hace posibles y las sostiene. Es bonito pensar esta circularidad. Por un lado, las virtudes son hábitat para el Espíritu Santo, lugar donde Él se siente cómodo, y por otra parte son epifanía de su obra, manifestación de que el Espíritu Santo está. Según el monje bizantino, la fe cristiana auténtica es siempre así, una fe práctica. En las obras se pone el acto de fe. Y en segundo lugar, en Simeón aparece el énfasis sobre la necesidad de la experiencia del Espíritu Santo. Esto es quizá su tema más contemporáneo a nosotros. Para Simeón es absolutamente fundamental hacer la experiencia del Espíritu Santo. No se puede ser santo, ni siquiera cristiano, sin esta experiencia. Y la vida espiritual consiste en la búsqueda constante del Espíritu, en la recepción de su don, en su posesión presente y en la percepción de que Él está. Tiene una oración muy famosa, San Simeón, que os voy a leer en parte, un trozo, para que veáis cómo invoca la presencia del Espíritu Santo. Y qué profundidad, ¿no? Qué riqueza de atributos. En cierto modo, yo creo que es de las oraciones más ricas que hay sobre el Espíritu Santo junto al Veni Creator, que también es una oración medieval, como esta. Os leo. Ven luz verdadera, ven vida eterna, ven misterio oculto, ven tesoro sin nombre, ven realidad inefable, ven persona inconcebible, ven felicidad sin fin, ven luz sin ocaso, ven espera infalible de todos los que deben ser salvados, ven despertar de los que están dormidos, ven resurrección de los muertos, ven, oh poderoso, que haces siempre todo y rehaces y transformas por tu poder. Ven invisible e impalpable, ven tú inmóvil, que permaneces siempre inmóvil y a cada instante te mueves todo entero, y vienes a nosotros, tumbados en los infiernos, o tú por encima de todos los cielos. Ven, oh nombre bien amado y respetado por doquier, ven gozo eterno, ven corona imperecedera, ven púrpura del gran Rey nuestro Dios, ven cintura cristalina y centelleante de joyas, ven sandalia inaccesible, ven púrpura real, ven derecha verdaderamente soberana, ven tú que has deseado y deseas mi alma miserable, ven tú el solo al solo, ven tú que me has separado de todo y me has hecho solitario en este mundo, ven tú convertido en ti mismo en mi deseo, que has hecho que te deseara, tú el absolutamente inaccesible, ven mi soplo y mi vida, ven consuelo de mi pobre alma, ven mi gozo, mi gloria, mis delicias sin fin. Es una belleza. El santo monje habla de esta experiencia del Espíritu Santo como el bautismo en el Espíritu Santo, distinto y sucesivo al bautismo sacramental. Fijaos, no se lo han inventado los pentecostales, ¿eh? Siglo X, año 1000. Y estamos aquí hablando de un segundo bautismo en el Espíritu Santo. De hecho, Simeón se fue haciendo muy crítico con el cristianismo decadente que encontró en su tiempo, que él veía demasiado reducido a fórmulas, a ritos, a costumbres desprovistas de vida. Y por eso repetía y repetía y subrayaba la necesidad para la fe cristiana de una experiencia personal y viva de Dios en el Espíritu Santo. Y por eso Simeón insiste en el don del Espíritu Santo como una fuerza real de transformación, un dinamismo de transfiguración que es el hilo conductor de toda la economía, de toda la salvación. La salvación es un don que nos transforma. Este acento no desdibuja el cristocentrismo en su doctrina espiritual. Simeón habla constantemente de Jesucristo como la revelación de Dios invisible, como el deseado, como el amado, al que se descubre y se trata sin cesar.
pero Simeón verdaderamente ofrece una cristología en el espíritu. Cristo es el espiritual con mayúsculas, atravesado totalmente por el espíritu que conduce toda su misión, preñado de su presencia que posee plenamente. Cristo es su precursor, el neumatóforo, en cuanto ungido para derramarlo. Y una vez fundido, una vez derramado, esto es muy bello, el Espíritu Santo es el iconógrafo de los creyentes. ¿Sabéis lo que es un iconógrafo, no? El que pinta el icono, no se dice así. En el Oriente Cristiano no se dice que se pinten los iconos, se dice que se escriben, como los agiógrafos escribieron los evangelios. Pues Simeón dice que el Espíritu Santo es el iconógrafo de los creyentes enviado para grabar en el rostro de cada hombre el rostro de Cristo, para dibujar en nosotros la semejanza, el parecido con Cristo. Es muy bella esta idea, ¿eh? Esta insistencia es decisiva. Para Simeón hay una vocación universal a la experiencia de Dios. Todos los cristianos deben aspirar a esto. Ciertamente es necesario recorrer un camino de preparación y de purificación que dispone el alma de cada uno a esta gracia. Es decir, esta experiencia de Dios no es propia, no pertenece a una aristocracia espiritual, a una élite, los monjes, por ejemplo, sino que es accesible a todos. La experiencia del Espíritu Santo es universal. Dice Simeón en uno de sus himnos: no digas que Dios no es visto por los hombres, no digas que los hombres no ven la luz divina, ni que es imposible en el tiempo presente. Es decir, la doctrina espiritual de Simeón dibuja un camino de santidad, de perfección espiritual, progresivo, estructurado, según un movimiento claro y constante que básicamente tiene estos pasos: penitencia y ascesis como disposición del alma para la vida mística, don del Espíritu Santo, acceso a la contemplación de Dios, luz, experiencia de luz, ahora la vamos a describir, y transformación en Dios, divinización. Retomamos un poco la biografía de Simeón. La doctrina espiritual de San Simeón fue debatida en su tiempo y su principal crítico fue el metropolita Esteban de Nicomedia, que era el teólogo oficial del emperador y que era conocido por una manera de hacer teología muy especulativa, muy racional. Y en esto, claro, contrastaba profundamente con Simeón, que hacía teología vivencialmente, muy pendiente de sus propias experiencias personales, y luego encontraba en las escrituras y en la autoridad de los padres de la iglesia los cauces para explicar y referir sus vivencias. Simeón defendía una perspectiva carismática de la teología, por decirlo de alguna manera. Para él, la fuente de la sabiduría era la experiencia del Espíritu Santo. Para nuestro autor, quien conocía así el misterio divino, por experiencia, por contacto directo, adquiría la verdadera teología. El Espíritu es quien otorgaba la gnosis, el conocimiento de Dios. Ciertamente en la vida de la Iglesia había otras vías de conocimiento teológico, como la filosofía, la teología especulativa, etcétera, etcétera. Pero para Simeón, la vía mística directa era la teología privilegiada. Tanto es así que cuando Simeón verificaba que uno de sus monjes de San Mamés había hecho una experiencia verdadera del Espíritu Santo, lo enviaba a predicar, porque ya le consideraba un sabio, un teólogo, y a absolver los pecados, aunque no estuviera ordenado sacramentalmente. Simeón consideraba que quien había hecho la experiencia del Espíritu Santo podía celebrar la Eucaristía y podía celebrar el sacramento de la reconciliación. Claro, esta postura
esta primacía espiritualista del ministerio y esta posición carismática tan radical, como se pueden imaginar ustedes, desencadenó una polémica. Esteban de Nicomedia, el metropolita, acusó a Simeón de hereje. Y Simeón le respondió que era mayor herejía afirmar que no se podía hacer experiencia de Dios. Estamos ante una de las tensiones muy típicas, ¿no?, de la teología de San Simeón, que en realidad repite una de las cuestiones disputadas clásicas de la historia de la Iglesia, ¿no? Esta tensión presente siempre entre carisma e institución, ¿no? Es una tensión que se ha manifestado muchas veces en la vida de la Iglesia, ¿no? O también la pregunta tan actual sobre la posibilidad de asumir subjetiva y actualmente la gracia objetiva recibida en los sacramentos. Es la pregunta que nos hacemos hoy en día en la Iglesia de la relación que tienen la fe y los sacramentos. Por ejemplo, es la pregunta que nos hacemos sobre una pareja que no tiene fe ni práctica cristiana, ni vive nada de la fe cristiana, ¿se debe casar? ¿En qué condiciones? Esta es una pregunta vivísima hoy en día. El hijo de unos padres que no practican la fe, que no van a educar a sus hijos en la fe, que se sabe que están celebrando el sacramento de la Eucaristía, la primera comunión, solo por costumbre. ¿Qué hacemos? Pues este tipo de debates no está tan alejado del debate que vivió el mismo Simeón en su vida. ¿Qué relación hay entre experiencia de Dios y sacramentos? ¿Qué relación hay entre experiencia de Dios y conocimiento de Dios? ¿Cómo se hace experiencia de la gracia? Es muy importante esto hoy para nosotros. Bueno, algunos tratados éticos y teológicos son el testimonio de estas polémicas entre Simeón y Esteban de Nicomedia. Aquí es donde van a aparecer los temas más clásicos de Simeón desde una perspectiva pues, más formal, más especulativa. La Trinidad, la necesidad de la fe, la posibilidad de la experiencia directa de Dios, el bautismo en el Espíritu, la necesaria soledad del espiritual, etcétera, etcétera. Finalmente, tras varios años de polémica, Esteban consiguió acusar formalmente a San Simeón de herejía, aunque por una cuestión de menos relevancia dogmática, vamos a ver. Simeón reverenciaba a su viejo padre espiritual, Simeón el Estudita, del que ya hemos hablado, y después de su fallecimiento, cada año celebraba una liturgia honrándolo como santo. Incluso encargó un icono y lo ofrecía a la veneración de los monjes de su monasterio, aunque nadie le había canonizado a este Simeón el Viejo. Esta práctica no estaba admitida en la iglesia bizantina de aquel tiempo, en los cánones. Y el metropolita Esteban consiguió acusar a Simeón por esta causa ante el Santo Sínodo. Como no conseguía vencerle dogmáticamente, le cazó en una cuestión más disciplinar, ¿no? Un poco como la historia de Al Capone, ¿no? Que como no se le pudo encerrar por mafioso, se le encerró por evasión de impuestos, ¿no? Pues un poco igual. Tras muchos debates en el Santo Sínodo, porque Simeón tenía fama de santidad y contaba con muchos apoyos, incluso con el favor del mismísimo patriarca, el arzobispo de Nicomedia consiguió convencer a muchos de los padres sinodales que pidieron a Simeón que renunciara al culto público del viejo Simeón el Piadoso, aunque pudiera seguir su devoción privadamente. Le dijeron, si renuncias a eso, si renuncias al culto a Simeón, te dejamos en paz. Simeón se negó, aduciendo que era su deber honrar a los santos padres de la Iglesia. Y forzado por el metropolita Esteban, el Santo Sínodo ordenó el destierro del monje y la destrucción de todos los iconos del viejo Simeón del monasterio de San Mamés. En enero del año 1009,
En medio del invierno y sin comida, Simeón es desterrado, exiliado a una pequeña aldea en la costa del Bósforo, relativamente cerca de Estambul, apartado de su monasterio, desprovisto de su cargo. Aunque la providencia divina le llevó a descubrir una pequeña capilla en ruinas dedicada a Santa Macrina, en una tierra propiedad de un tal Cristóbal, que había sido un antiguo hijo espiritual suyo, un antiguo dirigido espiritual suyo, que le donó la tierra y le ayudó con la reconstrucción de la iglesia y la fundación de un pequeño monasterio allí mismo. Simeón, que por entonces era un maestro espiritual reconocido y con fama de santidad entre el pueblo fiel, enseguida empezó a traer discípulos. Algunos de estos amigos más influyentes apelaron constantemente al patriarca para que levantara el exilio, pero el patriarca de Constantinopla, que miraba con simpatía a Simeón y que buscaba, de hecho, hacer un gesto de reparación ofreciéndole la vuelta a San Mamés, simplemente le ponía como condición que para respetar la autoridad del Santo Sínodo se moderara en el culto público de su padre espiritual Simeón el Viejo. Nunca nuestro Simeón aceptó este límite. Nunca. Conformándose con la bendición del patriarca y permaneciendo en esta pequeña comunidad de Santa Macrina. Allí muchos de sus discípulos acudieron para vivir cerca de él y durante la última década de su vida, allí continuó su vida ascética, su veneración a Simeón el Viejo, su ministerio pastoral de discernimiento y de consejo espiritual. Es en estos últimos 10 años de su vida cuando Simeón terminó de componer los himnos del divino amor, en los cuales va a describir el misterio de Dios como la luz increada. Temáticamente, los himnos contienen la misma teología espiritual que Simeón había ido desarrollando con los años, pero aquí encontramos una experiencia más madura, muy íntima, muy personal, de tono poético y simbólico. Ciertamente estos himnos testimonian la teología de San Simeón, pero ahora en clave mística. Es como los escritos místicos de San Simeón. A lo largo de 58 himnos, Simeón va a ser testigo de experiencias espirituales que solo podemos describir como místicas. Os voy a leer uno de estos himnos. Fijaos que saben a unión íntima con Dios, expresado además de manera como muy simbólica, muy poética, menos especulativa, ¿no? ¿Cómo es tu inmensa misericordia, Señor? ¿Cómo te has dignado hacerme un miembro de tu cuerpo? A mí, el impuro, el hijo pródigo, la prostituta. ¿Cómo me has vestido con tu brillante ropa? Vívido con el esplendor de la inmortalidad. Vueltos todos mis miembros luz. Estos restos, pobres y mortales, unidos a tu cuerpo todo inmaculado, y mi sangre mezclada con tu sangre. Soy unido, lo sé, semejante a tu divinidad, convertido en tu cuerpo purísimo, miembro brillante, miembro realmente santo, miembro resplandeciente, transparente, luminoso. Se puede considerar, por eso a Simeón, muchos autores lo hacen, un místico de la luz. Un místico de la luz. No es el primero, pues entronca con una rica tradición bizantina que venía de Bagrio, de Macario, de Máximo, de Isaac. En cualquier caso, sabemos que desde joven tenía vivencias de este género mientras rezaba. Experiencias de alegría inefable, de paz, de quietud, de inteligencia mística divina en estas luces. Hablaba Simeón de la pura luz increada en la cara. Por ejemplo, os leo una de sus confesiones hablando de esta luz que es Dios. Brilla sobre nosotros sin ocaso, sin cambio, sin alteración, sin forma. Habla, obra, vive, da vida,
y convierte en luz a aquellos que ilumina. Damos testimonio de que Dios es luz, y a aquellos que les es concedido verle, le han contemplado como luz. Aquellos que le han visto le han recibido como luz, porque la luz de su gloria va por delante de él, pues no le es posible aparecer sin luz. Aquellos que no han visto su luz no le han visto a él, pues él es luz. Y aquellos que no han recibido esta luz aún no han recibido la gracia. Aquellos que han recibido la gracia han recibido la luz de Dios y han recibido a Dios, como Cristo mismo, que es luz, dijo: vivo entre ellos y me muevo entre ellos. Se reconoce bien que esta luz espiritual designa primero a Dios, pero también impregna con su sustancia a todos los que viven en contacto con su misterio. En la cumbre de este dinamismo se da la divinización, la participación de la naturaleza divina, la nueva creación del espiritual. Dice Simeón: quien, habiendo recibido en su corazón esta luz, quien habiendo recibido en su corazón ha descubierto el fuego celeste, no arderá y será iluminado, y acrecentará también como él los rayos de la divinidad. La participación sigue a la purificación, y la participación es seguida por la purificación. Acontecido esto, el hombre llega a ser todo entero Dios por la gracia. Finalmente, contagiado de disentería, fallece el 12 de marzo del año 1022. Estos días, justo, estamos en los 1000 años, junto a sus discípulos más cercanos. Está reconocido como santo por la Iglesia Ortodoxa, que celebra su fiesta el 12 de octubre, pero también por la Iglesia Católica Romana. Y el título que acompaña su nombre, el nuevo teólogo, le llamaron, se lo dieron en primer lugar sus enemigos, como apodo, para hacerle sospechoso, de innovador, de fantasioso. Este nuevo teólogo. Porque no sé si lo saben ustedes, pero la tradición oriental solo llamaba teólogos a dos autores, a dos santos, a San Juan Evangelista y a San Gregorio Nacianceno. Y a San Simeón se le llamó nuevo teólogo, como diciendo: ¡ah! El que viene a inventar. Pero sus seguidores aceptaron la provocación y recibieron el título como una alabanza, como un piropo. Y con ese sentido positivo quedó en la tradición eclesial. Y así lo conocen las iglesias orientales. El tercer teólogo, el nuevo teólogo. Y en efecto, mucha de su doctrina mística, recopilada por un discípulo de esa primera hora y el principal biógrafo, el autor de su vida, se va a considerar nuclear para el movimiento esicasta. Se sabe que las obras de San Simeón jugaron un papel importante en la renovación espiritual del Monte Athos en el siglo XIV, que fue su momento cumbre de la Iglesia Ortodoxa. Y además, una de sus catequesis sobre la fe forma parte de la Filocalia, esta gran obra del siglo XVIII que recopila la tradición de los padres y que es fundamental para la espiritualidad ortodoxa moderna. La liturgia de la fiesta de San Simeón, que como hemos dicho se celebra el 12 de octubre, que está trasladada, ¿no? Se debería haber celebrado el 12 de marzo, pero cae siempre en la gran cuaresma del calendario bizantino, y los orientales son más escrupulosos con estas cosas y movieron la fecha. Está compuesta toda teniendo en cuenta esta mística de la luz. Las oraciones de la liturgia de la fiesta de San Simeón todas hablan de la luz. Vamos a concluir esta charla con una de estas oraciones de la liturgia bizantina, bellísima, pidiendo la intercesión de San Simeón en nuestro tiempo, por nuestras necesidades, para que la luz divina del Tabor inunde nuestros corazones, disipe las tinieblas del mundo
e iluminados caminemos y alcancemos la paz. Dice así: ya que has recibido en tu pura alma la ilustración de Dios, oh Padre justo, tú que te has mostrado al mundo como luz ardiente que disipa las densas tinieblas y mueve a todos a buscar la gracia del Espíritu que habían perdido, oh Santísimo Padre Simeón, intercede ante él para que se nos conceda la gran misericordia de honrarte. Muchas gracias.